Enfoque regional. Análisis de la actualidad y desarrollo de la región amazónica. Temas de impacto social, económico, ambiental, político y desarrollo de la región amazónica. Enfoque regional. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a su programa de los jueves de 8 a 9 de la noche por la emisora cultural de la Universidad de la Amazonía. Para nosotros es muy grato contar con su audiencia semana a semana y pues un saludo bien caluroso en esta noche que inicia. El agradecimiento a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad de la Amazonía, a la administración, ya son 9 años consecutivos del programa Al Aire. Y pues esta semana hemos preparado algo especial para ustedes, como siempre. Les habla Mercedes Mejía Leudo del programa Ingeniería Agroecológica. En esta semana tenemos para ustedes un curso que se llama Selvas en Venta, Impactos y Resistencias frente a proyectos Red Más. Ustedes se preguntarán el por qué este curso que vamos a llevar a cabo en 2 programas consecutivos. Hay muchas preguntas, tanto de las comunidades indígenas, de los campesinos y de la sociedad en general, acerca de si los proyectos Red Más son buenos o no. Esa es la pregunta que hacen las comunidades y la sociedad en general. Aquí vamos a invitar a personas que han dedicado su tiempo a hacer investigaciones sobre el tema y a voces de las comunidades a las cuales les han llegado estos proyectos. Bueno, nosotros nos hemos planteado con la organización Sensat Aguaviva de Bogotá, que es con ellos que hemos desarrollado este curso, son unos aliados para el trabajo con las comunidades, y con toda esa investigación que realizan desde Bogotá y también con todo ese relacionamiento que tienen con múltiples organizaciones, se ha desarrollado este curso radial. Entonces, aquí el objetivo formulado para este curso es analizar de manera crítica los mercados de carbono y los proyectos red, reconociendo sus orígenes, actores y contradicciones para comprender sus impactos sobre territorios y visibilizar mecanismos de defensa jurídica y comunitaria. Bueno, aquí, ¿cuál es la idea? La idea es que cualquier persona interesada en este tema, pues como que siga el curso y pues se conozcan algunas experiencias al respecto. Se van a manejar 4 temas. El primer tema es un contexto y orígenes de los mercados de carbono. El segundo tema es compensación, proyectos red, promesas y contradicciones. El tercer tema, conflictos socioambientales y procesos jurídicos asociados. Tema 4, alternativas y futuro de los territorios. Bueno, esta introducción para que ustedes conozcan de qué se va a tratar estos programas de estos 2 días que van a hacer este curso,
Y para iniciar, entonces vamos a tener dos preguntas. ¿Cómo se viven los conflictos en los territorios cuando llegan proyectos Red+? Y otra pregunta es, ¿qué acciones pueden ser realizadas para afrontarlos? En este sentido, entonces, vamos a tener unos invitados que a continuación presentamos. Hola, soy Sara Mediavilla de Survival International, el movimiento mundial por los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. Primero quería comenzar explicando muy brevemente qué son los llamados proyectos de compensación de carbono. En teoría son iniciativas que buscan equilibrar las emisiones de gases contaminantes. Por ejemplo, una empresa, en lugar de reducir lo que emite, paga a otra para que absorba o capture una cantidad equivalente de carbono, por ejemplo, protegiendo bosques o plantando árboles, evitando, por ejemplo, la deforestación en un bosque o plantando árboles. Sobre el papel suena razonable, pero en la práctica estos mercados de carbono se han convertido en un gran negocio que encubre muchas contradicciones y también muchas violaciones de derechos humanos. En cuanto al mito del equilibrio del carbono, uno de los argumentos más repetidos para justificar estos mercados es que el ciclo de carbono permitiría compensar las emisiones humanas a través de la naturaleza. Pero esta idea es una gran simplificación, porque el carbono que liberamos al quemar petróleo, carbono, gas, ha estado almacenado bajo tierra durante millones de años. No se puede compensar con el carbono que un árbol absorberá en unas pocas décadas, porque ese carbono no desaparece, vuelve a liberarse al morir el árbol o al incendiarse el bosque o por ejemplo, al degradarse el suelo. Es una absorción temporal y frágil, mientras que las emisiones de combustibles fósiles son permanentes a escala humana. Es decir, que estas compensaciones no son equivalentes ni en tiempo ni en escala. Además, muchos proyectos sobreestiman la cantidad de carbono que absorben, ¿no? o manipulan los cálculos para vender más créditos. Lo que parece una fórmula científica neutra es en realidad una contabilidad política y económica diseñada para que las grandes empresas sigan contaminando mientras presumen de ser carbono neutras. Y bueno, en cuanto al contexto que dio origen a los mercados de carbono, pues los mercados de carbono nacieron del Protocolo de Kioto en 1997, cuando los países industrializados buscaron formas flexibles de cumplir sus metas climáticas sin cambiar realmente su modelo energético. Desde entonces se ha creado una industria del carbono con consultoras, certificadoras, bancos, fondos de inversión y ONGs conservacionistas también, que mueven miles de millones de dólares. Detrás de palabras técnicas, tecnicismos como créditos, neutralidad, mitigación, etcétera, hay un sistema que comercializa la naturaleza y convierte los territorios indígenas en mercancía. En realidad no es una solución a la crisis climática, es una nueva forma de colonialismo con una etiqueta verde. Desde Survival International hemos documentado cómo estos proyectos afectan directamente a pueblos indígenas y comunidades locales en distintas regiones del mundo. En África, por ejemplo, el proyecto de compensación de carbono de Northern Rangelands Trust, en el norte de Kenia, se desarrolla sobre tierras de pueblos indígenas pastores, como son los Samburu o los Borana, que han enfrentado desplazamientos y violencia por la implementación de este proyecto. Luego en Tanzania, por ejemplo, la empresa Soils for the Future, financiada por Volkswagen, intenta usar 1 millón de hectáreas de tierra masái para vender créditos de carbono. Las comunidades masái lo han llamado directamente una nueva forma de colonización. Y en América Latina tenemos muchos casos también. En Survival hemos estado siguiendo de cerca el caso del Parque Nacional Cordillera Azul en la Amazonía peruana, que muestra exactamente el mismo patrón. El parque fue creado sin el consentimiento de las comunidades quichua que han vivido allí por generaciones, y hoy sobre esas mismas tierras
en las que se ha creado este área protegida, funciona uno de los proyectos REDMAS más grandes del continente, del que compran créditos empresas como Shell o Total Energies. Y los quichua lo denuncian como una nueva forma de despojo. Sus bosques se han convertido en un bien comercial y ellos en ocupantes ilegales de su propio territorio. Pero lo que es común a todos estos casos es la resistencia, ¿no?, de los pueblos indígenas a esta nueva forma de extractivismo. Por ejemplo, en septiembre de 2025, pueblos indígenas de 5 países, de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay, firmaron la declaración de Tupac Amaru, reafirmando su derecho a la tierra y rechazando estos mecanismos de compensación sobre sus tierras como falsas soluciones al cambio climático. Y bueno, desde Survival International creemos que los pueblos indígenas son los mejores guardianes del planeta y de la naturaleza. Allí donde se respetan sus derechos, las selvas y los bosques se mantienen y la biodiversidad prospera. De hecho, las zonas más biodiversas del mundo son territorios de pueblos indígenas. Pero los proyectos de compensación de carbono no reconocen ese papel, sino que reemplazan este derecho territorial por un modelo de control, vigilancia y exclusión. Las verdaderas soluciones climáticas no pasan por poner precio al carbono, precio a la naturaleza, sino por reducir las emisiones en origen y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, que al final son quienes mejores conservan el medio ambiente. Entonces, bueno, creemos que la defensa de sus territorios no es solo una cuestión de justicia, es una condición esencial para frenar la crisis climática y ecológica. Así que cuando hablamos de selvas en venta, hablamos también de vidas en venta. El mercado de carbono no frena la crisis climática, solo perpetúa un modelo injusto y extractivo bajo un discurso verde. Frente a eso, las voces indígenas, desde los Masái en África hasta los Samburu y los Borana, hasta los Quichua en Perú, nos recuerdan una verdad sencilla pero muy profunda, y es que no hay justicia climática sin justicia para los pueblos indígenas. Muchas gracias. A continuación tenemos a Linda González, coordinadora del área de selvas y biodiversidad en Censat Agua Viva, nuestro aliado estratégico para este curso. Si bien el mercado de carbono, tanto regulado como voluntario, tienen un mismo origen y tienen también una misma formulación política, que es aparentemente diseñar soluciones a las emisiones de dióxido de carbono, específicamente a la reducción de esas emisiones. El mercado de carbono regulado a nivel mundial se basa en una serie de normativas y directrices desde instancias multilaterales como el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y cómo estas directrices y normativas se van adaptando e interiorizando en países que son firmantes y hacen parte de ese convenio, como Colombia, por ejemplo. Entonces, el mercado regulado de carbono son esa serie de normativas que son diseñadas para que países e industrias que hacen parte de esos países, sobre todo países del norte global, que suelen ser los países más contaminantes, puedan plantear un escenario de reducción de sus emisiones a través de diferentes mecanismos. Actualmente existe en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, fue diseñado un instrumento en el año 2015 que se llama Acuerdo de París, y en el Acuerdo de París se aborda o se sugiere una serie de orientaciones para la implementación del mercado regulado de carbono, centrado principalmente en cómo esas emisiones empiezan a ser parte de un sistema internacional de comercio de emisiones. En el caso colombiano, esto lo podemos ver con más claridad
por ejemplo, en el Impuesto Nacional al Carbono, o mucho antes de esto, en el año 2016, mucho antes de esto, los proyectos que llamábamos de Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL, que era muy escuchado en la implementación de hidroeléctricas en el país. Y esto, en teoría, pues estaba o está amparado en una serie de normativas nacionales que a la larga dan origen al mercado voluntario de carbono en el país. Entonces, por un lado, tenemos que el mercado regulado aparentemente se basa en normativas y aparentemente existen instituciones o instancias que harían seguimiento a través de esas normativas al desarrollo del comercio de las emisiones de dióxido de carbono. Cuando ya hablamos del mercado voluntario de carbono, estamos hablando de la mayoría de las actividades comerciales que hoy en día conocemos y se centra principalmente en que cualquier tipo de instancia y entidad, sea esta Estado, como suele mencionarse en el mercado regulado, o industrias asociadas a un Estado. En el caso del mercado voluntario, realmente cualquier instancia o entidad puede hacer parte, inclusive entidades privadas. Y funciona para que estas instancias, principalmente privadas, puedan adquirir los famosos bonos de carbono, que pueden ser presentados como certificados de reducción de emisiones, ¿no? Que es algo un poco más, como su nombre lo dice, voluntario, es decir, los actores privados que acceden a la compra de bonos de carbono no están obligados a tenerlos, pero suele ser algo aplaudido a nivel internacional, porque con los bonos de carbono que adquieren en el mercado voluntario estarían teniendo una mejor reputación a nivel de lo que es ambientalmente sostenible, ¿no? Viene muy ligado con el discurso. Y este mercado voluntario de carbono en Colombia surge justamente a través del mercado regulado. Una vez se institucionaliza el Impuesto Nacional al Carbono, se crea una figura en el año 2017 o una salida al Impuesto Nacional al Carbono, que es la no causación, y eso permite que algunas empresas puedan optar por no hacer el pago del impuesto y por comprar bonos de carbono en el mercado voluntario, donde son mucho más baratos muchas veces adquirir los bonos de carbono que pagar el impuesto al Estado colombiano. Esto nos permite ver que en realidad los actores que hacen parte de estos mercados, tanto voluntario como regulado, realmente son actores que han estado muy relacionados con la contaminación, ¿no? Con cómo industrias históricamente han generado más emisiones y por ende más afectaciones a nivel climático, a nivel ambiental, pero también a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico. Suelen ser industrias contaminantes, sobre todo empresas que extraen combustibles fósiles o empresas que también extraen minerales y estas para continuar sus actividades industriales les permiten, ¿no? Los estados y las instancias multilaterales les habilitan la posibilidad de limpiar su reputación accediendo tanto a mecanismos regulados como a mecanismos voluntarios de carbono. Además de esto, no solamente las industrias contaminantes son los actores principales al ser los compradores de estos certificados de reducción de emisiones o de bonos de carbono, sino además toda la industria que se ha gestado alrededor del mercado voluntario de carbono, tanto empresas desarrolladoras, que son las que gestan los proyectos de bonos de carbono, o en el país conocidos también varios de ellos como proyectos Red+, como otro tipo de actores que hacen parte de ese engranaje, ¿no? Quienes certifican que efectivamente
los proyectos de bonos de carbono generan o logran impedir la deforestación o retener el carbono en plantaciones, por ejemplo. También se ha identificado que en estos diferentes actores que hacen parte también existen varios conflictos de intereses, porque suelen ser las mismas empresas promotoras de los proyectos, las mismas que validan, las mismas que certifican, e inclusive en algunos casos las empresas logran tener algún tipo de vínculo o relación con el Estado, que es el encargado en teoría de regular este mecanismo. Esto genera muchas afectaciones en territorios que ya otras compañeras en este episodio lo han comentado, pero se reitera como el desplazamiento territorial, las afectaciones en las concepciones culturales y sociales del territorio, inclusive en algunos casos los vínculos con actores armados, ya que este mercado genera una rentabilidad muy alta y se ha visto como una fuente de financiamiento para ese tipo de acciones, entre otras que pueden también ser revisadas en los siguientes episodios. A continuación, tenemos el placer de escuchar a la profesora Aida Quiñones, docente de la Universidad Javeriana y líder del semillero de investigación Infocrear. Este testimonio es, digamos, producto de toda una investigación desarrollada en campo y presenta algunos análisis de cómo muchas veces se presenta el mercado de carbono como una solución neutra a la crisis climática. Bueno, para esta primera pregunta, donde se plantea que el mercado de carbono, si realmente es una solución neutral a la crisis climática, pues yo mostraría como una de las premisas que se ha planteado, que es esa de la generación de equilibrio entre las emisiones de gas de efecto invernadero y la absorción que se da por la atmósfera. Para argumentar esta premisa, se ha dicho que existe equilibrio, que las empresas pueden generar un equilibrio a través de compensaciones como una especie de pago por contaminación, lo cual lo hacen a través de los llamados créditos de carbono, planteándose la idea de que logran una huella de carbono neta de cero. Entonces esta idea pues ha sido planteada también de una manera un poco compleja, discutible, porque a pesar de que recibe todo el apoyo y respaldo internacional, primero porque pues promueve organizaciones como la ONU, también es financiada a través de la banca mundial, con el respaldo de muchos gobiernos, y además que es una idea que está planteada sobre algo fundamental, que es la vida y salvar el planeta y el calentamiento global. Pero podríamos decir que para alcanzar ese equilibrio desde la compensación, se ha dicho que si la empresa genera una emisión aquí, esa emisión puede ser anulada en otro lugar del mundo. O sea, es decir, esas emisiones de gas de efecto invernadero se van a seguir produciendo, no se van a detener. Entonces la solución no está planteada para la reducción de las emisiones, es decir, no se están resolviendo las causas de la emisión, porque finalmente las empresas no reducen su ritmo, las empresas siguen su ritmo. Y lo que también se plantea es que, además de que no reducen su ritmo de producción y de consumo, pues lo que hacen es algo así como pago por daño. Luego, a través de esas compensaciones se permite a los grandes contaminadores, como han sido, por ejemplo, las empresas petroleras, de gas, las mismas mineras, seguir emitiendo mediante esa compensación de sus actividades, que para ello fue que se diseñaron esos proyectos RED+, que son estos proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal.
Allí se han planteado algunos problemas pues, de tipo técnico, pero también problemas frente a la vulneración de derechos. Por ejemplo, en algunos estudios se cita que hay unos patrones de estos proyectos donde se destacan líneas de base infladas. Y esto ya está siendo estudiado pues, científicamente e institucionalmente, donde esas líneas de base que han estado infladas pues parten de algo que no es real. También se ha planteado que hay ahorros de carbono que finalmente no son verificables y resultados que también son ineficaces porque pues no apuntan, como decimos, a la solución real del problema. Y esto pues sin nombrar a estas empresas que hablamos que han generado estos proyectos Red+, donde ellos se han visto también obligados a revisar a través de su dinámica qué pasa con este tipo de créditos, porque se ha descubierto pruebas de que gran número de los créditos pues son falsos. Es decir, por ejemplo, muchas de las verificadoras que habían dado un checklist para emitir estos créditos y para que esto se transara, pues se encuentra también que hay unos que han sido falsos. Luego hay muchas irregularidades alrededor de este mercado, que es el mercado de carbón. Y eso por hablar, digamos, de algunas cuestiones técnicas, pero son muchas, ¿no? Porque hay un estudio que recomiendo que es muy interesante, de Vega Ruiz de 2021 de la Universidad Nacional Autónoma de México, que habla sobre la fijación, la mercantilización y la desposesión que genera. Y en este estudio se plantean tanto la visión técnica, donde muestra pues, la diferencia que hay también a nivel forestal para la absorción. Entonces, tiene, digamos, desde el punto de vista técnico, también muchas diferencias con lo que se ha planteado frente a la reducción. Adicional, si hablamos de los bosques, en la medida en que un bosque se quema, se degrada, pues esto no lo podemos prever. Luego, la situación no se resuelve solamente a través de esa dinámica, no se resolvería con esa dinámica. Pero para hablar de una ecología integral como la que también nosotros planteamos desde nuestros estudios, donde los ecosistemas no solo son bosques y no son pensados como sumideros de carbono, planteamos que como parte de estos ecosistemas está presente todo tipo de poblaciones, entre estas poblaciones pues las comunidades locales, quienes son las que reciben el efecto de este tipo de proyectos. Y para muchas de ellas esto está generando despojo, porque encontramos una apropiación de grandes extensiones de tierra que han pertenecido a comunidades rurales que viven en los bosques y que han cuidado los bosques y los territorios aledaños, quienes además se encuentran hoy en una, pues como en una visión muy compleja de qué va a pasar con sus derechos territoriales. Nosotros seguimos uno de estos casos en el bosque de Galilea, donde por más de 70 años comunidades que fueron desplazadas por la violencia y que llegaron a estas selvas de Galilea que se veían históricamente y que hoy las conocemos como el bosque de Galilea, pues tenían posesiones y habían hecho su vida allí a pesar del conflicto armado o a veces confrontando esto mismo, y hoy se encuentran prácticamente en una situación de un posible despojo y vulneración de sus derechos frente a su posibilidad de permanecer allí. Y una permanencia que también tiene que ver con las prácticas culturales, con las prácticas, con las cosmovisiones de las comunidades. Y esto por nombrar un caso, ¿no? Porque pues ha habido muchos casos
en el mundo, no solamente estoy hablando de Colombia, que también están siendo estudiados, donde las comunidades pues terminan siendo vulneradas en sus derechos por este tipo de proyectos. Yo creo que son más los conflictos socioambientales que la solución. Por eso cuando hablamos, digamos técnicamente, de una solución solamente centrada en que si se deja en cero la huella de carbono, pues realmente no es la única visión que se puede plantear sobre este tipo de situaciones, porque esta es una situación que requiere una visión mucho más integral. A continuación, un receso cultural para nuestro curso y tenemos la canción Lacra sin remedio de La Muchacha. Pero se le sale la maldad de adentro. Se le daña el caminado y no le quitan lo bailado, porque la fiesta la tiene llavero. Se le olvida que a la mano que le ha dado de comer, usted de un mordisco le arrancó los dedos y pasó por encima de la sangre, y las patadas en el culo no sirvieron. Y pasó por encima de la sangre y las patadas en el culo no sirvieron. Esto no es un cuento de villanos, es la mierda los humanos, que podridos tenemos todos los huesos del pecho, la lengua y el cerebro, porque somos unas lacras sin remedio. Y al parcero lo dejamos morir, y a la cucha la dejamos morir, y a la tierra la dejamos morir. Nos cagamos en el agua limpia para poder vivir, y nos gusta mucho la plata, y que nadie nos quite la butaca, y el traguito para aliviar el alma rota, que nos metan los venenos a la boca. Sin remedio, porque somos unas lacras sin remedio, porque somos unas lacras sin remedio. Se me salió un gallito ahí en la entrada, pero qué hijo de puta. Bueno, y después de esta pieza musical, que es nuestra parte cultural del curso, para que sea mucho más ameno. Entonces continuamos con el segundo tema, que es compensación, proyectos red, promesas y contradicciones. Entonces, para este espacio, aquí tenemos a Carmenza Castilblanco, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Para ella tenemos las preguntas: ¿cómo funcionan en la práctica los proyectos red? ¿Qué promesas hacen a las comunidades? ¿Y quién decide realmente cómo se hacen los proyectos red? ¿Las comunidades que viven en los territorios o las empresas que colocan el dinero? Entonces, los proyectos red en Colombia funcionan gracias a la implementación del impuesto al carbono, porque el impuesto al carbono
con su mecanismo de no causación, generó como el incentivo para que las compensaciones basadas en proyectos red fueran bastante rentables. Pero digamos que también funcionan porque a pesar de que el Estado no, si bien el Estado colombiano no tiene injerencia directa en los mercados voluntarios de carbono o en los proyectos red internacionales y nacionales, sí, digamos, el Estado colombiano ha acogido las directrices de los organismos internacionales como Banco Mundial y demás, las ONGs internacionales, y ha adecuado las instituciones y las normas para que el mercado de carbono y los REDs puedan funcionar perfectamente en Colombia como mecanismos de economía verde y financiarización de la naturaleza. Entonces, indirectamente, las instituciones del Estado juegan y las normas del Estado juegan un papel clave en el funcionamiento y estructura de los REDs. De hecho, con la creación de la no causación del impuesto al carbono. Los proyectos RED han tenido gran acogida en la región amazónica y en las zonas boscosas del país, precisamente donde son territorios colectivos de comunidades indígenas o comunidades negras, precisamente por las ausencias del Estado, ¿no? Entonces, la esperanza de estas comunidades es que a través de estos proyectos ellos puedan generar los recursos y suplir pues las necesidades que el Estado no alcanza a suplir, y en eso centran toda su esperanza, y es lo que los lleva de alguna manera a hipotecar sus territorios y sus vidas alrededor de estos proyectos. Y esas necesidades las aprovechan muy bien las empresas desarrolladoras y apropiándose no solamente, digamos, de los sumideros de carbono, sino apropiándose indebidamente de recursos de uso comunal, que antes fueron de uso comunal y que cuando llegan estas empresas empiezan a ser apropiadas individualmente, generando como nuevos límites geográficos, más allá de los límites geográficos o los límites políticos, unos nuevos límites donde ellas puedan obtener la mayor ganancia derivada de la posibilidad de captura de carbono. Entonces es muy triste y muy grave porque pues además de todas las inequidades que generan este tipo de proyectos y los conflictos e impactos sociales, también están como delineando una nueva geografía del territorio basado en los sumideros de carbono. ¿Quién decide realmente cómo se hacen los proyectos de red? Pues son las empresas desarrolladoras, básicamente las que colocan todas las condiciones, pues porque son las que realizan la intermediación internacional para la venta y compra de los certificados de emisiones, porque además escogen la entidad que hará la verificación técnica generalmente las empresas verificadoras son aliadas de la empresa desarrolladora, entonces ahí pues uno duda mucho de la autonomía y de la imparcialidad cuando son las mismas empresas desarrolladoras las que escogen. Fuera de eso, las empresas desarrolladoras definen cómo se distribuyen los beneficios y los costos entre ellas y las comunidades. Y el Estado, pues hasta ahora, solamente con el actual gobierno se han tomado medidas para tratar de subsanar toda la ausencia y, digamos, los abusos que se venían generando en términos de definición de la línea base, de mecanismos de verificación y demás. Creo que este gobierno, el gobierno actual,
ha tratado de subsanar esas falencias, ¿no? Digamos, fortaleciendo el RENARE, haciendo mayor seguimiento y control a las organizaciones o empresas verificadoras, y estableciendo como reglas claras para que estos mecanismos puedan medianamente funcionar de una manera más transparente y equitativa. Pero creo que todavía falta mucho porque realmente al ser negocios entre privados, o sea, porque esa es otra cosa que es muy importante, y es que siempre las empresas se aseguran de que los socios, las comunidades indígenas o negras, se constituyan en socios. Entonces, cuando usted tiene un socio, a usted un socio no tiene la obligatoriedad de realizarle consulta previa ni nada de eso, porque se supone que es su socio. Entonces, en eso son muy hábiles. Y creo que todavía hay muchos aspectos que ajustar para disminuir las inequidades tremendas y los conflictos y controlar por parte del Estado los beneficios exorbitantes que adquieren estas empresas, que ya casi igualan o superan los beneficios que dejan las economías ilegales en este país. Entonces es un problema bastante delicado. Y la rapidez con la que han ido avanzando y han ido ocupando y usurpando todos los territorios de uso común. Sí, la rapidez con la que han ido avanzando esas empresas para ocupar estos territorios colectivos y irlos privatizando, ¿no? Para el tema de la financiarización de la naturaleza. Bueno, y a continuación tenemos a Joana Peña, profesional del área de selvas y biodiversidad de Sensat Agua Viva. Con ella se trabaja específicamente cómo el grupo Prodeco tiene minas de carbón en el Cesar y su actividad ha afectado negativamente a las comunidades locales. ¿Cómo se puede entender que una empresa que daña el territorio intente mostrarse como responsable ambientalmente? ¿Cómo nació la idea de crear el micrositio, geograficar los conflictos por Proyecto Red en Colombia? ¿Qué necesidades busca responder? Bueno, la idea del micrositio Geografiar Mercados de Carbono en Colombia nació por algo muy concreto. La información sobre el mercado de carbono en Colombia existe, pero está escondida o diseñada para que la mayoría de la gente no la entienda. Entonces, desde Sensat Agua Viva creamos esta herramienta para abrir pues ese acceso, para que el tema no quede solo en manos de empresas, ministerios o consultoras, sino también pues para que quede en manos de las comunidades locales, organizaciones y ciudadanía. Y bueno, pues esto comenzó principalmente a través de la investigación detrás del humo verde de los mercados de carbono en Colombia. Nos dimos cuenta de que había pues dos grandes problemas. Uno, la complejidad técnica, y dos, la falta de transparencia. Además, porque cuando un tema es técnico, pues también es como muy opaco y se convierte pues en un mecanismo de poder. Entonces, un ejemplo claro de esto, digamos que es el RENARE, que es el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que actualmente es administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este se supone que es un registro público donde debería aparecer pues toda la información de los proyectos que venden certificados de carbono en Colombia. Estuvo cerrado pues por casi 2 años y de hecho al día de hoy todavía sigue inhabilitado, y pues nadie puede consultar qué empresas están registrando proyectos, que los están ejecutando en los territorios, no se sabe dónde están ubicados, ¿no? Y pues eso obviamente ha generado una complejidad muy grande en el acceso a la información.
Inclusive hemos visto que las empresas privadas también tienen sus plataformas de registro, pero pues ellos tampoco muestran información completa sobre estos proyectos, ¿no? Entonces vimos que el problema no solo era ambiental, sino pues es un problema democrático. Si nadie puede entender el mercado de carbono, pues nadie puede discutirlo y pues tampoco lo pueden cuestionar, ¿no? Y por eso pues creamos el micrositio, digamos que con 3 ideas centrales. Uno, pues publicar los datos que antes estaban dispersos o bloqueados. 2, convertir estos datos en herramientas comprensibles para cualquier persona. Y 3, pues abrir un espacio de debate crítico que no se quede en lo técnico, sino que conecte territorio, derechos y justicia climática. Y pues bueno, una de las piezas más importantes del sitio es el mapa de 92 proyectos Red+ activos hasta junio de 2024. Ya este año, de hecho, ya lo estamos actualizando con más o menos 100 proyectos, en donde se puede ver quién los administra, dónde están ubicados, qué actores participan. Y pues también prontamente se podrá ver qué efectos producen en los territorios, pues porque también ver el mapa completo cambia la pregunta. Ya no es como pues qué es un proyecto Red+, sino por qué están, dónde están y qué significa eso para las comunidades. Además, el mapa, además de este mapa, pues el sitio incluye, digamos, que unos artículos, unas infografías, estudios de caso y reflexiones hechas desde el territorio, no desde la lógica del mercado, ¿no? Entonces la idea es que no sea una página de expertos, ¿no?, sino una herramienta para organizar información, fortalecer debates locales y construir pues una opinión colectiva con base en datos públicos. Bueno, el contenido de nuestro curso para el día de hoy ha finalizado. Los esperamos y las esperamos la próxima semana en la parte número 2 de este curso que estamos dando para ustedes desde el programa Enfoque Regional. Les habló Mercedes Mejía Leudo del programa Ingeniería Agroecológica. Los invitamos a escuchar la canción Espantapájaros de La Perla. Suéltala, 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 suéltala ya. Suéltala, 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 suéltala ya. Ah, suéltala, 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 suéltala ya. Suéltala, 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 suéltala. A otro poco a poco, quita la máscara que te condena, suelta la máscara, hay manera, a ti te enreda con todo y seda, estás a tiempo que suceda. A ti no te creo nada. Es falso, tú eres pura vanidad.